Bendiciones para todos de parte del Señor. Vamos a ir al Salmo, al libro de los Salmos 177, 12. Del 12 al 18, dice la palabra en el nombre de Jesús. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y descurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Amén. Gracias te damos, Dios, Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque eres digno de alabar, Señor, por encima de todas las cosas. ¿Cómo no alabarte, Señor, si tú hiciste, Señor, los cielos y la tierra, Padre? Señor. Gracias, pues como dice tu palabra, tú no hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Gracias por la vida, Señor, que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú nos has ayudado, Señor, hasta el día de hoy. Gracias porque hemos visto tu mano obrar, Padre. Aleluya. Señor, hemos visto tu mano obrar, Señor. Recordamos, Señor, cuando David con aquella insignificante piedra, Señor, venció a Goliat. Señor, recordamos cuando tú abriste el mar para que tu pueblo pasara, Señor. Y hoy recordamos y reconocemos que tú eres el mismo Dios, que tú no cambias, que tu poder es eterno, Señor. Que tu poder, Señor, no se mitiga, Padre. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, ministra. Señor, úsame como vaso, como vasija, Señor. Sí, Jesús. Padre, que tu palabra, Señor, pueda dar vida, Señor, a los huesos secos. En el nombre de Jesús, Señor, que tú ministres. Que no sea yo, Señor, porque no somos dignos, Señor, no soy digno, pero tu palabra tiene poder, Señor, y la vamos a compartir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomé unos apuntes acá y cuando Marisa cantaba la alabanza, alábale en todo tiempo. Y debemos de alabar a Dios en todo tiempo. Pero también tenemos que ver que es muy fácil, de manera generalizada, es muy fácil nosotros cantar esta canción. Pero cuando esto se plasma en una vivencia de vida, en una situación, muchas veces para nosotros es difícil. Pero dice la palabra que debemos de alabarle en todo tiempo, no importa la circunstancia, porque Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y si estamos pasando por una tribulación,
Dios tiene el control cuando confiamos en Él. Cuando nosotros nos dejamos guiar y utilizar como vaso frágil para que sea Él quien nos moldee. Y vamos a pedir que en esta tarde, a través de esta palabra, sea el Señor quien nos moldee, que sea Él quien llene nuestro vaso, que fortalezca nuestras debilidades, que nos haga fuerte en nuestras debilidades. Muchas veces nos sentimos como David, cuando era perseguido, pero él sabía que la mano de Dios estaba con él. Y aquel que estaba con David está con nosotros. Amén. Y lo bueno de esto es que Dios no hace acepción de personas. Todos tenemos la misma oportunidad. Y le quisimos titular a esta palabra de hoy, el juez justo, porque en verdad lo es. Jesús es el juez justo para con nosotros delante del Padre. Es mejor la paz de Dios y no la tribulación, pero es como una paradoja que muchas veces en la tribulación es más notoria la mano de Dios. Cuando todo está bien, nos limitamos muchas veces a ser un cristiano muy pacífico, nos limitamos muchas veces a una oración personal y que yo estoy bien delante de Dios. Pero cuando viene la tribulación, nos damos cuenta que tenemos que fortalecernos a diario, que tenemos que apuntar a crecer en el hombre espiritual. Y esto es a lo que Dios llama hoy, que nosotros busquemos su presencia y no tengamos que esperar llegar a la tribulación para invocarle y ver su poder en medio de aquella circunstancia que se puede presentar de diferentes maneras. Se puede presentar un problema de salud. Entonces, cuando estamos en ese estado, comenzamos a buscar más de Dios, porque vemos una necesidad eminente, no vemos salida. Cuando vemos un problema en nuestra vida que el hombre no lo puede solucionar, entonces entramos en esa comunión, en esa intimidad con Dios. Pero también se puede dar el caso de que no tengamos la oportunidad, de tener una renovación de nuestro voto con Dios. Entonces, ¿cuál es ese llamado? Que tenemos que estar con Dios día a día. Renovar nuestro voto con Dios día a día. Vamos a leer en Marcos 3, de 28 a 29. Amén. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que
es reo de juicio eterno. Es decir, la palabra no está citando un pecado que no tiene perdón de Dios, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y nos está diciendo que entonces vamos a ser reo, vamos a ser preso eterno de aquel pecado que hemos cometido. Entonces, muchas veces creemos que o clasificamos los pecados, fraccionamos los pecados para poder, quizás para decir que yo no hay pecado, que yo no peco. Y hay muchas formas, las cuales la vamos a citar, que nosotros pecamos. E incluso tengo un pequeño párrafo que escribí ahorita acá que dice: es difícil dirigir la palabra cuando hay contienda en el corazón, pero qué suave es, ¿verdad?, bendecir cuando amamos o tenemos buen trato con una persona en específico. Es fácil y suave. Es muy fácil y suave nosotros decir cuando queremos a alguien, cuando tenemos una intimidad y una amistad con algo, nosotros decir bendiciones o darle un abrazo. Pero qué difícil muchas veces le es al cristiano, muchas veces cuando tenemos cualquier roce negativo con una persona, dirigir la palabra, decirle Dios te bendiga. Pero estamos bien, todo está bien. Creemos que estamos bien porque leemos la palabra y oramos. Y no salgo de la casa al trabajo, todo está bien. Yo tengo una patente, yo tengo un permiso, una autoridad dentro del cristianismo para yo manejarme de esa manera y decir que estoy bien. Pero qué fácil, qué suave es, ¿verdad? Cuando yo me encuentro con Eunice, yo le digo: Eunice, Dios te bendiga, y yo le doy un abrazo, porque yo tengo un trato cercano con Eunice. Entonces, según nuestro manual, según la palabra, debiéramos no solamente bendecir a los que nos bendicen, no debiéramos solamente de amar a los que nos aman o nos demuestran amor. Debiera de ser un hábito común en el cristiano bendecir y tener un trato sin excepción, principalmente con los hermanos de la fe, porque nos estamos refiriendo principalmente a esto, que muchas veces somos selectivos. Somos selectivos como son selectivas las personas en el mundo común, que tienen su preferencia. Entonces, no marcamos la diferencia en esa parte. Amén. Y cuando hablamos de pecado, pecamos de muchas maneras, de pensamiento, de palabras y en acciones, en obras. Y dice la palabra, como decíamos ayer, que el que no peca
con su boca es varón perfecto. Entonces, tenemos una necesidad todos eminente. Todos tenemos una necesidad eminente de buscar de Dios. Aquel hombre que está pecando, que lo ven pecando, no es solamente la persona que tiene necesidad de buscar de Dios o renovar los votos con Dios. Todos a diario tenemos la necesidad de renovar nuestros votos con Dios, según dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos llama esto? Que no nos confiemos. Muchas veces el pastor dice, y lo dice citando la palabra, que aquí no hay viejo ni joven, ni en edad, ni en tiempo dentro del evangelio. Quizás se pueda dar caso que el que entró ayer está en mejor condición delante de Dios que el que tiene 20 años. Estamos parafraseando. No es que es así. No es que siempre es así. Pero sí se puede dar, porque Dios no ve nuestra edad, Dios no ve nuestro estatus económico, social, no ve nuestro tiempo dentro del evangelio, ve el corazón del hombre. Y dice la palabra, por gracia soy salvo. ¿Quién es salvo por otro motivo? Si no es por gracia, que lo dice la palabra, somos salvos por gracia. Nadie puede decir, bueno, yo tengo un seguro para mantener mi salvación, porque yo hice tal o tal cosa. ¿Cuál es el seguro para mantener la salvación? La relación con Dios. La relación con Dios, y no un día ni en un momento, sino una relación permanente. Porque si estamos bien con Dios y en un momento fallamos y el Señor viene o nosotros partimos, entonces de ahí es que viene esa necesidad. Vamos a Primera de Juan 1, del 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Y entonces, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Ahora bien, podemos nosotros juzgar y decir, Pedro José está en pecado y ya se condenó, ya se perdió. O nosotros le confesamos nuestros pecados a hombres. Yo creo que no le confesamos nuestros pecados, no es al pastor, al anciano de la iglesia, a los hermanos de la iglesia o a nuestro amigo confidente. Le confesamos nuestros pecados a Dios.
Yo en otras ocasiones he tocado esta palabra, la he comentado, y es que muchas veces nosotros por la lengua nos quedamos pensando y nos quedamos observando a otros, y quizás esa persona se arrepintió delante de Dios. Porque no es al pastor que le confesamos, como habíamos dicho, no es al anciano, no es al amigo, es a Dios, a Jesús. Y Jesús es el que perdona. No es el hombre que perdona, Jesús es el que perdona. Él es que perdona nuestros pecados. Y no nos podemos quedar admirados en un sentido negativo, porque ese es un Dios justo, un juez justo. O sea, no es como nosotros. Quizás si fuéramos nosotros dijéramos, no, pero a fulano eso yo no se lo voy a perdonar, como lo escuchamos muchas veces en boca de las personas del mundo. Pero ¿qué sucede? Que Dios es bueno y misericordioso para con nosotros y Él muestra su amor. Y si confiamos en Él, si nos arrepentimos delante de Él, Él perdona nuestro pecado. Pero si yo le voy a pedir perdón a Antonio, quizá Antonio no me perdona. Pero qué bueno que es a Dios que nosotros le pedimos el perdón y Él nos lo concede. Qué bueno que Dios no es como los hombres, que Dios no es como el hombre. Nadie es como Él. Él es único, Dios es fiel y verdadero, y no importa la circunstancia en la que nosotros nos encontremos, Él siempre está dispuesto, pero Él lo sabe, Él sabe lo que nos está pasando, Él sabe lo que estamos sintiendo, Él sabe lo que necesitamos y sabe cuándo lo necesitamos. Porque si es en el tiempo de nosotros, muchas veces incluso lo hemos experimentado, que nos va mal. Pero cuando es en el tiempo de Dios, las cosas obran para bien. Vamos a buscar en Juan 5, 1-13. Dice la palabra: el paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía
al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Amén. Hermano, Jesús nos muestra una oportunidad en diferentes ocasiones, o nos lo muestra con ejemplo de que ya después de que Él murió en la cruz por cada uno de nosotros para perdón de nuestros pecados, todos tenemos ya la misma oportunidad. No tenemos que esperar como aquel hombre que tenía 38 años allí esperando. Hoy todos solamente tenemos que invocar el nombre de Jesús, clamarle, arrepentirnos de corazón. Ni siquiera nos exigen, o ni siquiera la palabra nos exige un lugar determinado. Es una disposición de corazón. Y muchas veces, cuando Dios tiene un propósito en la vida de un hombre o una mujer, aquel paralítico no supo, en el momento que fue sano, no supo quién en aquella multitud, no supo quién lo había sanado. Porque Dios es Dios y Él tiene la autoridad. Entonces, vamos a tener una disposición, una entrega a Jesús. Porque Él es nuestro protector, Él es nuestro refugio en todo tiempo, no importa la circunstancia, no importa la situación. Tenemos un enlace de vida, tenemos un enlace fuerte con Dios y es Jesús. Dice la palabra o tenemos una palabra que todo prácticamente la sabemos, que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, y es Jesús. Y a ese Jesús es que nosotros le oramos, a ese Jesús es que nosotros le pedimos, en ese Jesús es que nosotros encontramos protección, encontramos el perdón, encontramos la liberación.
interrogación. Entonces decíamos que la palabra el juez justo. Entonces, en forma de interrogación, ¿eres quien juzga? Jesús es quien juzga e incluso Dios le dio la potestad, ¿verdad? Para que Él medie. Y vuelvo y repetimos y traemos la palabra porque es el mediador entre Dios y el hombre. Él es el juez justo. Él es quien perdona. Nosotros no tenemos la capacidad para perdonarle pecado a nadie. Pero Jesús tiene esa autoridad. Vamos a ir a Marcos 2, 7, 11. Y a ti te digo, levántate. Amén. Yo te unción. A ti te digo. Desde el 7. Lo quitaré. Amén. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Entonces, aquí la palabra vuelve y ratifica que Jesús ya tenía la autoridad de parte de Dios para perdonar nuestros pecados. Y vemos cómo aquellos hombres, ¿verdad?, le reclamaban a Jesús que con qué autoridad él hacía esto. Y aquel Jesús que nosotros podemos leer en la palabra, que perdonó los pecados, que sanó al paralítico, que le devolvió la vista a los ciegos, al ciego, ese es el mismo Dios de hoy. Solamente tenemos que tener un acercamiento, una relación con Él. También vemos cómo la palabra cita en la parte ya de los cristianos entre nosotros, dice y cita la palabra la que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Entonces, no es que fulano me cae mal o que me hizo tal cosa. Si yo no lo perdono, si yo no lo acepto delante de Dios, quien está mal es Marino, quien está mal es José, quien está mal es Antonio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a perdonar y a ser perdonados delante de Jesús. Dice, todos tenemos una necesidad permanente y constante de una cercanía con Dios a través de la oración. Nadie es tan santo, solo Él es santo, solo Dios, pues todos debemos darle gloria, honra
y alabanza. Nadie es tan santo, nadie es tan espiritual, ¿verdad? Para que pueda estar separado de él. Lo dice la palabra que de él mana la vida. Entonces, no importa qué estatus nosotros creemos que tenemos delante de Dios, no importa qué tan espiritual un hombre o una mujer se pueda sentir. Si rompe los lazos, si rompe la comunión con Dios, si la rama se desprende del árbol, eminentemente se va a secar. No importa la calidad de aquella rama, no importa cuánto se haya alimentado, no importa cuánto crea que se haya llevado para permanecer. El único que da permanencia en Dios es Jesús. Amén. Dice, porque por gracia soy salvo. La vacuna fue para todo. La gracia, dice la palabra, que se derramó, fue una vacuna sin límite. No hay frontera, no hay lugares inaccesibles. Para llegar a la salvación. El perdón, la salvación fue para toda la humanidad. Ahora mismo, con el coronavirus, puede ser de que haya, cuando llegue la vacuna, una limitación porque quizás no dé para toda la población o porque económicamente no podamos acceder a ella. Pero la salvación fue por gracia. No hay una parte económica, no hay un lugar apartado. No podemos señalar un municipio, una provincia, una nación y decir que solamente llegó al continente americano. Fue para todos y todos tenemos la misma oportunidad. Dios es grande y misericordioso. Y dice la palabra que Él lo llena todo y está en toda parte. Entonces, no hay lugar. Ahora, ¿cuál es la limitación que pudiéramos hablar? Bueno, ya tenemos el perdón, tenemos la salvación por gracia, pero ahora hay que aceptarla, que dice la palabra que Dios no obliga a nadie. Entonces, por eso es la necesidad de compartir la palabra. No solamente porque quizás todo el mundo pudiera tener acceso a una Biblia, pero no todo el mundo tiene la iniciativa. Entonces, Dios nos usa como vaso, como instrumento suyo para nosotros llegar a aquella persona. Cuando el hombre no está en comunión con Dios, su estilo de vida responde a su ambiente, a su entorno, a su necesidad natural. Y lo hemos visto así, y lo hemos experimentado así. Cuando hemos tenido quizá un tiempo que hemos mermado, que nuestra comunión con Dios no es tan seguida, vemos que inmediatamente las cosas externas, ¿verdad?, nos quieren envolver. Entonces, ¿dónde volvemos si caemos? A lo que estábamos hablando. Que tenemos que tener una relación día a día con Dios. No podemos decir, bueno, yo ayuné 3 días. Ya yo tengo energía, vamos a decir, parafraseando, decir, yo tengo energía, ya yo puedo durar un mes sin orar, o yo mañana ya no voy a orar. Porque la debilidad de las tentaciones
vienen y le vienen a todos, no vienen a todos. ¿O acaso la Biblia, cuando cita y menciona, es a los grandes hombres de Dios? Vemos cuando citamos a David, pero Salomón, hijo de David, también vemos como la palabra cita que falló. Entonces, ¿cuál es? Si no pudiéramos decir el secreto, porque la palabra no lo revela, la oración, la comunión con Dios. No hay otra fórmula. No hay otra fórmula sino la comunión con Dios. Amén. Hasta aquí mi parte. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que tú has traído, Señor, que tú has puesto en mi boca. Señor, asimismo creo, confieso y declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que esta ministra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que sea para edificación, que sea para crecimiento, Dios, de cada uno de los que escucharon de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús.